Primeros auxilios. Los primeros auxilios son la asistencia médica que se proporciona a cualquier persona que sufra de enfermedades graves o lesiones repentinas, con atención médica primaria para prevenir una condición de empeorar, promover la recuperación y mantener la vida hasta que se pueda obtener atención médica profesional. Los primeros auxilios pueden involucrar simples técnicas o medidas como limpiar heridas pequeñas, aplicar vendajes o vendas, realizar resucitación cardiopulmonar o conocido como RCP, inmovilizar fracturas o dislocaciones, tratar quemaduras leves. El objetivo principal de tratar la incapacidad o la amenaza de la vida, en algunas situaciones, los primeros auxilios pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre los fundamentos de primeros auxilios. Los primeros auxilios son una serie de técnicas y procedimientos básicos de emergencia que se realizan a una persona que ha sufrido una lesión o enfermedad repentina con el fin de preservar la vida, prevenir el empeoramiento de la condición y promover la recuperación. Los fundamentos de los primeros auxilios incluyen evaluar la situación. Primero es necesario evaluar la situación para comprender qué le sucedió a la persona y si hay peligros presentes que podrían causar más daño. 2. Llamar a los servicios de emergencia. Si la situación es grave, debes llamar a los servicios de emergencia 911 o el número correspondiente en tu país lo antes posible. Proporciona todos los detalles necesarios para que puedan responder de manera efectiva. 3. Principio de no hacer daño. La atención de primeros auxilios siempre debe administrarse de manera que no cause más daño. Si no estás seguro de qué hacer, es mejor esperar a los profesionales de salud. 4. Reanimación cardiopulmonar RCP. Si la persona no está respirando y no tiene pulso, puede ser necesario realizar la RCP, que involucra compresiones torácicas y respiraciones de rescate. 5. Controlar de hemorragias. Las heridas graves pueden causar una pérdida de sangre significativa. Es importante detener la hemorragia aplicando presión directa sobre la herida. 6. Tratamiento de shock. El shock puede ser una respuesta a la lesión o enfermedad y puede ser potencialmente moral. Mantener a la persona caliente y en una posición segura que pueda ayudar a prevenir el shock. Tratamiento de quemaduras. Las quemaduras deben enfriarse con agua fría durante al menos 10 minutos. No se deben utilizar cremas ni ungüentos o menos que se indique específicamente. 8. Inmovilización. Si se sospecha una lesión en la cabeza, el cuello, la columna vertebral o un hueso roto, es importante no mover a la persona a menos de que sea absolutamente necesario. 9. Mantener la calma. Mantener la calma puede ayudar a la persona lesionada a sentirse más segura y facilitar un manejo más efectivo de la situación. A continuación les presentaré 2 ejemplos de fundamentos de primeros auxilios, que es hemorragia y desmayo. Con este video vas a poder brindarle ayuda a una persona víctima de una hemorragia. Comprime inmediatamente la herida con la ayuda de guantes, de una bolsa de plástico o de un pañuelo limpio. Para evitar cualquier infección, que la víctima esté acostada boca arriba para que no se angustie. Si un cuerpo extraño está presente en la herida, no intentes sacarlo, podría agravar la hemorragia. Si te ves obligado a dejar a la víctima sola, para llamar a los servicios de emergencia, pídele que se comprima la zona ella misma. Si la persona no está en condiciones de hacerlo, haz un vendaje con un paño limpio. Existen 3 tipos de hemorragia. Externa, si se sale afuera de nuestro organismo. Interna, cuando la sangre queda dentro de nuestro cuerpo. Exteriorizada, cuando solo sale afuera del organismo a través de sus orificios naturales. Ya puesto el vendaje,
ve a dar alerta a las autoridades. Ya dado aviso a las autoridades, cúrale a la víctima y vigílala hasta que lleguen los servicios de emergencia. Desmayo. Primero verifica que el entorno sea seguro tanto para ti como para la persona desmayada. Llamar al número de emergencias para solicitar la ayuda médica correspondiente. Verificar si está respirando o comprueba cómo se le ve su pecho y revisar si tiene pulso. Aflojar cinturones, collares u otros accesorios o vestimentas que se encuentren apretadas y que no permitan el paso del oxígeno. Colocar a la persona boca arriba, levantar suavemente su barbilla para así mejorar la ventilación. Intentando reanimarla, sacudiendo los hombros con suavidad. Si la persona recupera brevemente el conocimiento, preguntarle cómo se siente. También si sufre alguna enfermedad que haya causado el desmayo y si la persona tiene la presión baja o hipertensión. Darle de beber agua para recuperar un poco más el conocimiento. Si la persona sufre de hipertensión, levantarle las piernas alrededor de 30 centímetros para que la sangre le llegue al corazón y su presión sanguínea aumente. Colocar a la persona semisentada en un ángulo de 45 grados para reducir la posibilidad de que la persona vuelva a desmayarse. Se recomienda no levantarla. Quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Las quemaduras son daños al tejido causados por calor, sustancias químicas, electricidad, luz del sol o radiación nuclear. Las quemaduras más frecuentes son aquellas causadas por líquido o vapor caliente, incendios de edificios, líquidos y gases inflamables. ¿Cuáles son las clasificaciones de las quemaduras? Las quemaduras se clasifican como de primero, segundo y tercer grado, según qué tan profundo y con qué gravedad penetran la superficie de la piel. Quemaduras de primer grado, superficiales. Las quemaduras de primer grado afectan únicamente la epidermis o capa externa de la piel. El sitio de la quemadura es roja, dolorosa, seco y sin ampollas. Las quemaduras leves del sol son un ejemplo. Es raro el daño de largo plazo al tejido y generalmente consiste de un aumento o disminución del color de la piel. Quemaduras de segundo grado, espesor parcial. Las quemaduras de segundo grado involucran la epidermis y parte de la capa de la dermis de la piel. El sitio de la quemadura se ve roja con ampollas, puede ser inflamado y ser doloroso. Quemaduras de tercer grado, espesor total. Las quemaduras de tercer grado destruyen la epidermis y dermis, las cuales pueden dañar el tejido subcutáneo. La quemadura puede verse blanca o carbonizada. La zona afectada pierde sensibilidad. Quemaduras de cuarto grado. Las quemaduras de cuarto grado también dañan los huesos, los músculos y los tendones subyacentes. No hay sensación en la zona, ya que los terminales nerviosos han sido destruidos totalmente. Quemadura leve.
¿Cómo actuar ante una quemadura leve? Cuando nos quemamos con instrumentos de cocina caliente, ya sea tapas u orejas de ollas, lo primero que tenemos que hacer es poner los dedos en agua fría. Los ponemos aproximadamente 30 segundos. Una vez pasado este pequeño tiempo, si es que es necesario lo vendamos y si no, lo dejamos al aire libre. Una intoxicación puede ocurrir cuando usted inhala, traga o toca algo que lo enferma. Algunos tóxicos pueden causar la muerte. La intoxicación con frecuencia ocurre por tomar demasiada medicina o tomar medicinas que no le hayan recetado. Inhalar o tragar químicos caseros u otros tipos de productos químicos. Absorber químicos a través de la piel. Inhalar gas como el monóxido de carbono. Los signos o síntomas de una intoxicación pueden incluir pupilas muy grandes o muy pequeñas, latidos cardíacos rápidos o muy lentos, respiración rápida o muy lenta, boca muy seca o babeo, dolor de estómago, náuseas, vómitos o diarrea, somnolencia o hiperactividad, confusión, mala articulación del lenguaje, movimientos descoordinados o dificultad para caminar, dificultad para orinar, pérdida del control de esfínteres, quemaduras o enrojecimientos de los labios y la boca causados por tomar tóxicos, alimento con olor a químico, quemaduras o manchas por químicos en la persona, la ropa o una área alrededor de la persona, dolor en el pecho, dolor de cabeza, pérdida de la visión, sangrado espontáneo, frascos de pastillas vacías o pastillas regadas por todas partes. ¿Cómo actuar ante una intoxicación? Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Después, identificar qué fue la causa de la intoxicación. Después, deberemos llamar al número de emergencia para tener una ayuda correspondiente. Mientras esperamos la ayuda, reanimaremos a la víctima con la reanimación cardiopulmonar. Después de esto, colocaremos al paciente en la forma o posición de cúbito lateral izquierdo, teniendo en cuenta que el paciente pueda respirar. Le ponemos una almohada en su cabeza y no debemos provocar el vómito. Si el vómito nace naturalmente, tomaremos una muestra. No debemos darle de tomar leche al paciente, ya que eso complicará la intoxicación. Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre el protocolo de manejo ante diferentes tipos de emergencia. ¿Qué es la conducta PAS y cómo podemos aplicarla en nuestra actividad? Las siglas PAS, proteger, avisar y socorrer, son conocidas en el entorno de los servicios de emergencia como protocolo de actuación en caso de un accidente. 3 acciones básicas y principales que todo el mundo puede realizar hasta que los profesionales lleguen al lugar del accidente. ¿Cuál es el protocolo de PAS? El protocolo de PAS es una técnica que incluye 3 cosas que no puedes olvidar en un accidente de moto. Estas 3 acciones son la clave para actuar en caso de un accidente, ya sea en el motociclismo o cualquier otra situación de emergencia. Siglas PAS. Proteger. Hacer segura la zona del accidente para evitar que se agrave o se produzca otro accidente. Avisar. Rápidamente hay que pedir ayuda a los servicios de emergencia llamando al 911. Debemos ser claros en nuestras indicaciones, tipo de accidente, lugar donde se ha producido, personas involucradas y estado aparente, así como el estado de otros afectados en el accidente, síntomas de los accidentados, si están atrapados y tipo de material del mismo, si hay productos contaminantes. Socorrer. Una vez la zona esté asegurada y los servicios de emergencia estén en camino, es urgente ayudar a los accidentados que en el caso de estén suspendidos de cuerdas, supondrán la realización de maniobras de rescate, una actuación correcta en los primeros instantes tras un accidente. Puede salvar vidas. Para ello es fundamental estar informado y formado adecuadamente. Por todo ello,
Es tan importante que los trabajadores verticales tengan formación en primeros auxilios, así como técnicas de rescate del personal suspendido de cuerda, ya que una actuación segura y rápida será primordial para el estado de salud del accidentado. El deber de socorro es una obligación moral, además es una exigencia que se recoge tanto en el Código Penal como en el Reglamento General de Circulación. Haz solo aquello de lo que estés seguro. Si no sabes primeros auxilios, a veces una palabra de aliento o estar junto a ellos es suficiente hasta que los profesionales lleguen. No se debe mover a la víctima salvo para sacarlo de la zona de riesgo o rescate de las cuerdas. No se debe dar de beber agua al lesionado cuando padece de heridas de cabeza, cuello, tórax y abdomen. Está contraindicado porque el líquido puede seguir vías no naturales o provocar aspiraciones si el lesionado realiza un vómito de estado inconsciente. En caso de un accidente, lo mejor que se puede hacer es asegurar la zona. Lo siguiente que haremos será llamar al 911 para pedir ayuda. Lo siguiente que haremos será socorrer a la persona. Le pediremos al accidentado que vaya levantando de uno en uno sus extremidades para poder levantarlo. Cuando llegue el equipo médico, trataremos de explicarle lo sucedido. Valoración del accidentado. En el contexto de los primeros auxilios, las valoraciones son exámenes o evaluaciones realizados para determinar el estado de salud de una persona e identificar cualquier problema médico urgente que pueda requerir tratamiento inmediato. Estas valoraciones son de suma importancia y pueden ser vitales para garantizar la supervivencia y el bienestar de un individuo después de una lesión o durante una enfermedad grave. Valoración primaria.
Se inicia a partir que el auxiliador tiene que ver al herido. Se forma a partir de lo que ve y oye, seguida de la evaluación primaria propiamente dicha, que se basa en identificar problemas que amenazan la vida del individuo, resumidas en el ABC. A. Permeabilidad de las vías aéreas necesarias para que el aire llegue a los pulmones. B. Existencia de respiración espontánea. C. Existencia de latido cardíaco y ausencia de grandes hemorragias. La alteración de estos tres puntos se da en la parada cardiorrespiratoria, que se menciona posteriormente. Valoración primaria. Al realizar este proceso, primero debemos observar en qué entorno se encuentra el paciente. Seguido de esto, colocamos al accidentado en posición cúbito dorsal, ubicando las extremidades superiores e inferiores al costado de la cadera. Aquí aplicaremos el AFD. Alerta, respuesta verbal, dolor, inconsciencia. Donde haremos una pequeña pregunta. Señor, ¿se encuentra bien? Al caso de responder, estará fuera de peligro, pero al contrario, está inconsciente. Donde aplicaremos el mes. Miro, escucho y siento. Aquí levantaremos el mentón a la altura del maxilar. Coloco mis 3 dedos y verifico el pulso carótido para saber si está vivo o simplemente está inconsciente. La valoración secundaria. En los primeros auxilios es un examen más detallado que se realiza después de la valoración primaria. Tiene como objetivo identificar lesiones o condiciones que pueden no ser inmediatamente evidentes o amenazantes para la vida, pero que aún así requieren atención médica. Valoración secundaria. Al realizar este proceso, lo primero es que debemos preguntar al accidentado si desea que lo chequeemos. Después de obtener su respuesta, lo ubicamos en cúbito dorsal. Después procederemos a ubicarnos tras de ella para chequear la cabeza, después pasaremos a la cara para chequear si los ojos no tienen algún sangrado interno, de igual manera con la nariz y la boca. Pues con mucho cuidado chequeamos los brazos para saber si no existió algún esguince o luxación. Posteriormente, chequeamos el esternón y las costillas para saber si no existió algún golpe interno o una fractura. Después chequeamos la cadera con la pelvis. Después chequearemos los miembros inferiores para saber igual si no sufrió alguna fractura o algún sangrado interno. Chequeamos las rodillas. También realizamos unos pequeños movimientos en los pies para saber si no sufrió de igual manera una fractura. Y siempre preguntando al paciente si no siente algún tipo de dolor para identificar más rápido las fracturas. Buenos días, licenciado. El día de hoy les voy a hablar sobre los vendajes. ¿Qué son los vendajes?
Los vendajes son los refuerzos o contenciones realizados con un material indicado para ello, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano que están lesionadas. En primeros auxilios se usan especialmente en casos de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. El vendaje se utiliza para sujetar apósitos, fijar entablillados y fijar articulaciones. Las vendas son tiras de lienzo. Estas varían en tamaño y en calidad del material. Las más utilizadas son las siguientes: venda elástica, venda de crepé o venda elástica cohesiva. La venda de rollo. Existen diferentes materiales como algodón, elástico, semielástico y otros como la venda de yeso. Una venda pequeña se utilizaría para envolver una mano o una muñeca, mediana para un brazo o tobillo y la ancha para la pierna. La venda triangular. Como su nombre lo indica, su forma es de triángulo, generalmente es de tela resistente y en su tamaño varía de acuerdo al sitio en donde se vaya a vendar. La venda triangular tiene múltiples usos. Con ella se pueden realizar vendajes en diferentes partes del cuerpo, utilizándolo como cabestrillo, doblado o extendido. El cabestrillo. A continuación les voy a hablar sobre lo que es el cabestrillo. El cabestrillo es un vendaje que se utiliza para sostener la mano, el brazo, el antebrazo en caso de heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. Como pueden observar en el video, el vendaje quedaría así. Los tipos de vendajes. Hay distintas formas de superposición de la venda. Entre los más utilizados son: vendaje circular. Se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un apósito, también para iniciar y o finalizar un vendaje. Indica en superponer la venda de forma que tape completamente la anterior. Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la frente, miembros superiores e inferiores y para controlar hemorragias. El vendaje espiral. Se utiliza generalmente en extremidades. En este caso, la venda cubre los 2/3 de la vuelta anterior y se sitúa algo oblicua al eje de la extremidad. Se emplea una venda elástica porque puede adaptarse a la zona en la que se va a vendar. Se usa para sujetar gasas, apósitos o férulas en el brazo, antebrazo, mano, muslo y pierna. Este vendaje se inicia siempre en la parte más distante del corazón en dirección a la circulación venosa, con venas circulares para fijar el vendaje. Evitemos vendar una articulación en extensión porque al doblarlo dificulta su movimiento. De ser posible, no cubra los dedos de las manos o de los pies. El vendaje espiral o con doblez se utiliza en el antebrazo o pierna. Se inicia con 2 vueltas circulares para fijar el vendaje. Se dirige la venda hacia arriba como si se tratara de una espiral. Se coloca el pulgar encima de la venda, se dobla esta y se dirige hacia abajo y detrás. Se da la vuelta al miembro y se repite la maniobra anterior. Se termina el vendaje mediante los 2 circulares. Vendaje en 8 o tortuga. Se utiliza en las articulaciones, tobillo, rodilla, hombro, codo o muñeca, ya que permite a estas tener una cierta movilidad.
Se coloca una articulación ligeramente flexionada y se efectúa una vuelta circular en medio de la articulación. Se dirige la venda de forma alternativa hacia arriba y después hacia abajo, de forma que en la parte posterior de la venda siempre pase y se cruce en el centro de la articulación. El vendaje vuelta recurrente se usa en las puntas de los dedos, manos o muñones de amputación. Después de fijar el vendaje con una vuelta circular, se lo lleva el rollo hacia el extremo del dedo o muñón y se regresa hacia atrás. Se hace doblez y se vuelve hacia la parte distal. Finalmente se fija con 2 vueltas circulares. La venda que yo utilicé para realizar mis vendajes fue la venda de gas. Traslado de pacientes. El traslado de pacientes es un conjunto de técnicas y métodos utilizados para evacuar a las víctimas desde su posición original hasta un lugar seguro, donde posteriormente será atendido y estabilizado para ser llevado a un centro asistencial o lugar donde se le presten cuidados definitivos. Para trasladar a un paciente existen diferentes técnicas, en la cual podemos encontrar la técnica de traslado por arrastre. Esta técnica se utiliza cuando existen peligros inminentes que se hace necesario salvar y trasladar a la víctima sin haber estabilizado previamente alguna parte lesionada que tenga. Esta técnica se utiliza cuando hay pocos auxiliares. El traslado por arrastre se divide en arrastre simple, arrastre axilar, arrastre tipo cangrejo, arrastre de bombero y arrastre con una manta. Antes de trasladar a algún paciente, debemos verificarle los signos vitales, revisarle si no tiene alguna fractura en el cuello, Este tipo de arrastre simple consiste en agarrar al paciente por los antebrazos. Luego el auxiliar debe caminar hacia atrás hasta un lugar seguro. Este tipo de arrastre solo se puede realizar en suelos lisos. El arrastre simple también se puede realizar colocando los brazos del herido en el abdomen. Luego agarramos los pies del herido y caminamos hacia atrás. El arrastre axilar. En esta técnica, el auxiliar se coloca por la cabeza del herido y lo coge desde atrás, pasando sus brazos bajo las axilas de la víctima para luego caminar hacia atrás y llevarlo a un lugar más seguro. Arrastre con una manta. Colocamos los brazos de la víctima en el abdomen, luego le giramos progresivamente a la víctima en posición lateral. Debemos mantener progresivamente el cuello inmovilizado y las piernas juntas. Luego colocamos una manta o una sábana por debajo de su cuerpo.
Después volvemos a la víctima a su posición inicial de manera que quede sobre la manta. Podemos enrollar la manta o la sábana alrededor del cuerpo de la víctima. Después jalamos fuertemente de la manta y caminamos hacia atrás a un lugar más seguro. El método de cangrejo consiste en colocarnos detrás de la víctima, apoyando su cabeza y cuerpo sobre nuestro tórax, poniendo nuestras piernas flexionadas de entre sus axilas. La sujeción le haremos con la fuerza de nuestras piernas, desplazándonos de posición sentada hacia atrás. Arrastre de bombero. El auxiliar debe posicionarse encima del lesionado. Debe agarrar sus brazos y amarrarlos con un pañuelo o una soga en la parte de las muñecas. Luego las manos y las muñecas pasan por el cuello del auxiliar para después el auxiliar proceder a ir gateando por el piso sacando al lesionado del lugar. Nos ubicaremos delante del paciente y ubicaremos sus pies y sus brazos para posteriormente ser levantado. La levantaremos desde la nuca y la haremos prácticamente sentar al paciente y rodearemos los brazos por debajo de sus hombros y la levantaremos con cuidado. Tomaremos uno de sus brazos, lo rodearemos sobre nuestro cuello. Tomaremos otro brazo y conectaremos una palanca con nuestra pierna para poder levantarla posteriormente y poder trasladarla hacia un lugar seguro. Nos acercaremos a la persona afectada e indagaremos si se encuentra consciente. De esta forma poder realizar este tipo de traslado. La tomaremos los brazos y rodearla sobre nuestra cabeza y la levantaremos. Tomando sus piernas para poder llevarla hacia un lugar seguro. Para este traslado utilizaremos una silla y algo que nos ayude a sujetar a la persona afectada. La levantaremos y la ubicaremos en la silla con mucho cuidado. Una vez ubicada en la silla, procederemos a asegurarla
caiga de la silla. Este traslado se realiza entre dos personas y cada uno tomará un extremo de la silla y llevará a la víctima hacia un lugar seguro. El socorrista 1 tomará su muñeca izquierda con su mano derecha y tomará con su mano izquierda la muñeca de la mano derecha del socorrista 2 y de la misma forma el socorrista 2 tomará la muñeca derecha del socorrista 1 y rodeará su otro brazo por sus hombros y la víctima se sentará en los brazos entrelazados y procederá a levantarla con cuidado para llevarla hacia un lugar seguro. El socorrista 1 tomará el antebrazo del socorrista 2 el izquierdo y el socorrista 2 tomará su antebrazo derecho y el socorrista 1 tomará su antebrazo derecho y lo hará enganchar ahí formando un cuadrado. La víctima se sentará en los brazos entrelazados y rodeará sus brazos de los socorristas y podrá ser llevado hacia un lugar seguro. El socorrista sirve de apoyo al lesionado. Toma el brazo del lado que esté afectado y lo rodea sobre su cabeza y pasará con su otro brazo sobre la espalda y le dará soporte. Asimismo, avanzará con la pierna más próxima de la que tenga la persona lesionada y avanzará lentamente hacia un lugar seguro. El socorrista ubicará las piernas en un ángulo de 90 grados. Tomará sus manos y las unirá y las levantará con mucho cuidado, pasando por la derecha con su pie izquierdo. La rodeará sobre el cuello y la levantará para transportarla hacia un área seguro.